Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su dirección en esta hora. Bendito Padre, gracias Señor nuevamente que nos permites meditar en tu palabra, Señor, meditar en aquello que tú has dejado plasmado por escrito, Señor. Y gracias, Señor, porque tiene un efecto en nuestra vida como creyentes, como tus hijos, Señor. Hay una aplicación, Señor, para nuestras vidas. Y también, Señor, hay una parte cargada de historia que nos hace comprender, Señor, tus propósitos, tus razones, las cosas que pasaron desde un inicio, Señor, y lo que seguirá pasando, Padre. De eso se trata el hecho de conocerte más y más y más, Señor. Alabarte y amarte por todo lo que tú has hecho, bendito Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Dejamos los siguientes minutos en tus manos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo siempre el que hable a través de un servidor, Señor. Y también que sea tu Espíritu, Señor, el que prepare y nos permita estar alineados junto contigo, Señor, para recibir tu mensaje. Gracias. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos al Salmo 118, hermanos. Salmo 118 es un salmo mesiánico, como lo último que hemos estado revisando ahí con los hermanos en las últimas semanas. Yo les quisiera invitar en esta mañana a que tratemos de pensar los siguientes minutos como si tuviéramos una óptica judía. Porque cuando se escribe este salmo, David no estaba pensando en la iglesia. David no sabía que iba a venir Jesucristo. Lo profetizó, como lo vamos a leer en los siguientes minutos. Pero no sabían del cumplimiento de lo que debería pasar años después. Nosotros sí lo sabemos y a lo mejor en esa carga podríamos obviar algunas cosas, pero no necesariamente en ese momento estaban pasando. Entonces, a lo mejor haciendo esto, hermanos, yo les invito a que pensemos como si estuviéramos trasladados hace 3000 años atrás y pensar que cuando hablaban del Mesías, el Mesías era una promesa nada más, no existía. Y les digo, nosotros tenemos, gracias a Dios, hoy ese cumplimiento, pero David todavía no lo veía. Entonces, si estamos de acuerdo, podemos empezar por ahí. Ahora, no vamos a arrancar en el Salmo. De hecho, Mario ya me ayudó sin quererlo. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Hace unos minutos en la Cena del Señor, el hermano Mario nos compartía cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en todo ese proceso de la preparación para celebrar la Pascua, ¿cierto? Estaban ahí con los apóstoles, habían designado un lugar, habían designado parte de todo lo que iba a pasar en esa noche porque estaban celebrando la Pascua. Y ahí nuestro Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena. Y el hermano Mario nos compartía los elementos y nos ayudó a recorrer esa parte. Pero si nos fijamos en el capítulo 26, a partir del versículo, el versículo 30, únicamente el versículo 30, dice así, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué había pasado esa noche? Nuestro Señor Jesucristo ya había dicho que estaba en sus horas finales. Nuestro Señor Jesucristo ya había instituido la Santa Cena. Ya había declarado lo que debería seguir ahora en adelante. Él ya había proclamado la salvación y él ya estaba a punto de ser aprendido. Y se cree, la tradición piensa que cuando leemos ahí que cuando terminaron todo este proceso de la Santa Cena, lo que hicieron fue cantar. Y dice aquí que cantaron un himno y luego salieron al monte de los olivos porque iban a adorar. Este himno, la tradición piensa que eran los salmos 115, 116, 117 y 118. Entonces, lo más probable, y por eso les digo, ojalá que tuviéramos la óptica judía,
en este momento. Lo más probable es que Jesucristo ya les había compartido del Salmo 118 y para él, sabiendo lo que venía para su vida, para él también, para el mismo Señor Jesucristo fue un refrigerio a su alma. Porque él sabía lo que venía y ustedes saben, ¿no? El Señor Jesucristo había dicho, bueno, si es posible que pase esta copa de mí, que pase, pero que no sea mi voluntad. Es lo que el Señor había dicho. Y evidentemente sabemos lo que pasó después. Pero cuando cantaban los himnos, cuando cantaban esta parte, como judíos, ellos estaban celebrando la Pascua. Y el que entendía lo que iba a pasar era nuestro Señor Jesucristo. Como les digo, es un salmo mesiánico el que proclama y lo que iba a pasar muchos años después, inclusive para nosotros mismos, ¿no? La segunda venida y el reinado de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento los apóstoles no tenían ni idea de lo que iba a pasar. Los apóstoles, evidentemente, bajo un contexto judío, nuestro Señor Jesucristo como judío y todo a su alrededor, lo que estaban celebrando era la Pascua. Pero vamos ahora sí al Salmo. Vamos a ir al Salmo y nótese, este canto, en realidad es un canto que compuso el rey David. Desde el 15, dice la tradición que lo cantaban justo en esa preparación y en ese momento de la Pascua. Otra cosa que les puedo comentar, de manera nada más de introducción, es que es un canto de alabanza. Precisamente están agradeciendo al Señor. David en ese sentido lo compuso agradeciendo al Señor por algo que ya había hecho y había contestado o por algo que había prometido y que iba a contestar. Bueno, ok. Y finalizando mi introducción, únicamente agrego un punto. No soy músico, pero ahorita lo consultaba con Chris y yo le preguntaba a Chris, ¿es posible que las melodías, que los cantos los pudieran componer en bloques de 3? Y me dijo Chris, sí, es posible. Es posible porque además era una manera como una poesía que se declamaba y de tal manera que la idea quedara fija. ¿Por qué les digo esto? Porque para mí me brincó, hermanos, mucho, ahorita lo voy a intentar ir explicando, me brincó que todo viene en bloques de 3, bloques de 3, bloques de 3. Y es notorio porque pareciera ser como el rey David iba tratando de dejar ideas fijas en nuestra cabeza o en el momento de cantar para que quedara sumamente claro. Por la traducción a nuestro español, probablemente algunas cosas no son así tan específicas en estos bloquecitos de 3, pero sí lleva un ritmo, lleva una cadencia, esta cosa que me hace pensar, que digo, wow, el Señor nada se le escapa. Bueno. Vamos a iniciar, fíjense ahí, el 118, versículo 1. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este salmo nos está recordando la misericordia del Señor. De hecho, el título que tiene aquí la Biblia dice que es una acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Yo le puse Cristo, certeza del ángulo, desde nuestra óptica hoy como creyentes, pero ahí David le estaba dando gracias a Dios por la salvación recibida. Y empieza el salmo alabándole y declarando que Él es bueno y luego declarando que para siempre es su misericordia. Este mismo canto, hermanos, desde mucho tiempo atrás, años atrás, ya se había entonado. El mismo rey David lo entonó ahí en Primera de Crónicas 16:34. Dice que usó la misma expresión cuando trasladaban el arca al monte de Sión. Usaban esta estrofa o este canto para alabar al Señor. Y empieza aquí su salmo igual, alabad a Jehová, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. También lo usaron ahí en Esdras, en el capítulo 3, del 10 al 11, cuando los constructores, cuando los albañiles, dice así el pasaje, edificaban los cimientos del templo y cantaban
Aquí los constructores decían, alabemos a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y si vemos el Salmo 117 en el versículo 1, que es el inicio del quinto libro de los Salmos, empieza igual. Alabad a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. El pueblo judío alababa al Señor recordando lo que Él había hecho, y le alababa porque dice que Él era bueno, y le alababa porque decía que para siempre era su misericordia. Entonces empieza David diciendo esto, diciendo, alabemos a nuestro Señor. Alabemos al Señor por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él ha sido bueno con nosotros. Luego, el versículo 2 nos dice, diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Versículo 3, diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Y versículo 4 dice, diga ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Ahí encontramos un primer bloque de 3. Y dice, ¿quiénes son estos personajes que tendrían que alabar? El llamado para quienes adorar. Hay 3 grupos. El primer grupo dice Israel, que es el pueblo de Dios. El segundo grupo es la casa de Aarón, que es en ese momento el sacerdocio ante Dios. Y el tercer grupo dice los que temen a Jehová. Y en ese grupo incluía a todos los que le temían y los que le veneran a Dios. En este grupo de 3 nos permite ver cómo el hombre reconoce la misericordia divina para con Dios. Reconoce que es esencial en su propia naturaleza agradecerle, alabarle y reconocerle. Dice que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. De hecho, esto es el propósito del Salmo, y ahorita iremos avanzando. El propósito del Salmo es reconocer por qué Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre. El siguiente grupo de 3 lo vamos a encontrar en los versículos del 5 al 7. Dice, desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pudiera hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Si notamos ahí, en esta poesía, en esta rima, hay otra vez un grupo de 3. En este grupo habla de la confianza a Jehová. La primera parte dice, el Señor me respondió. Me respondió, bueno, David le invoca y Jehová le responde y le pone en un lugar espacioso, en un lugar cómodo. El siguiente punto ahí en el grupo dice que es a estos hombres, dice, Jehová está conmigo, no temeré. Dice que no temerá lo que le pueda hacer el hombre. Y luego el tercer grupo es, no temeré porque Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Y me pareció interesante ver que Jehová siempre es reconocido como nuestro ayudador. Para el pueblo judío, Jehová siempre fue el que los solventaba, el que los rescataba, les permitía, buscaban, y siempre estaba el Señor para su misericordia, para todos los hombres, en especial pensando como judíos. Entonces en este grupo vemos cómo Jehová está con David, está con el pueblo, está con el hombre y está en medio de aquellos como su ayudador divino. Seguimos ahí avanzando. En el versículo del 8 al 9 está otro grupo de confianza. Señor, dice el 8, ¿mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre? Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. El primer grupo es confiar en Él. Luego nos dice, mejor que confiar en Él, más bien no es la confianza en el hombre. Y el número 3 es mejor que confiar en príncipes. En príncipes ahí la aclaración, por lo que estaba viendo, era el poder humano. Pero nos hace pensar en que ese Jehová, como roca mía y castillo mío, en el cual podemos confiar en nuestro Señor.
Esta primera sección del versículo 5 al versículo 9 que acabamos de leer, en donde estamos hablando de la confianza a nuestro Dios, decía una nota: esta es la voz del pueblo judío, es la voz del remanente de Israel en el día futuro. Están pensando en todo aquello que les pudiera pasar a los judíos, el Señor les iba a solventar. Su confianza estaba puesta en el Señor, no en el hombre, no en los gobiernos, no en lo que estaba a su alrededor, sino estaba puesta en esa voz, está declarando lo que el Señor podía solventarles. Vamos al siguiente grupo de 3. En el versículo del 10 al 12 dice: todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo los destruiré. Versículo 12. Me rodearon como abejas que se encendieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. En este grupo de 3, lo que resalta es: en el nombre de Jehová las destruiré. Y nos está diciendo a las naciones que me rodearon. Número 2, a las naciones que me rodearon y además me asediaron, es decir, estaban con todo contra mí. Y número 3, a esas naciones que me asediaron como abejas me rodearon. En pocas palabras, en todos aquellos que me querían destruir. En todos aquellos que me querían destruir, este grupo de 3 nos hace pensar que en el nombre de Jehová yo las destruiré. Es decir, que no debería haber temor. No debería haber temor por todas las cosas a nuestro alrededor. Lo que debería haber más bien es confianza, ¿verdad? Confianza en nuestro Señor. Siguiente sección, versículo 13 y 14. Otro grupo de 3. Dice: me empujasteis con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová, mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Y Él me ha sido para salvación. Aquí lo que yo encuentro como grupo de 3, el primer punto es: el Señor me da fuerza. El Señor está ahí, nuevamente como un ayudador divino, me da fuerza. El segundo grupo en este caso, que el Señor es mi ayudador, que es mi fuerza, el Señor es mi cántico. Ese canto que le están alabando al Señor precisamente cuando están en un momento intranquilo, de angustia, de que va a pasar algo, le alaban y se centran en el Señor. Y finalmente, en el tercer punto, que el Señor es mi salvación, dice ahí al final del versículo 14. Me gustaría traer a la mente, cuando habla aquí que mi fortaleza y mi cántico es Jehová, esto lo declaró Moisés mucho tiempo antes. Mucho tiempo antes de lo que estamos hablando. Vamos a Éxodo, por favor. En el Éxodo 15. Y vamos simplemente a leer versículo 1 y 2. De hecho, el subtítulo que dice ahí es Cántico de Moisés y de María. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Y lo podríamos seguir leyendo. Es otra vez el pueblo judío cantándole a Dios, reconociéndole por su ayuda en la victoria ante los impíos, por su ayuda en la liberación, en este caso, bueno, que los habría sacado ahí victoriosos los egipcios, y cómo en este caso Moisés está cantándole a la fortaleza a aquel que fue su ayudador. Si regresamos ahí al Salmo 118, justamente es lo que está diciendo. El versículo 14 dice que su fortaleza y su cántico es Jehová y Él me ha sido por salvación.
porque los ha librado del mal, porque los ha librado de todo aquello que les pudiera haber perseguido. Moisés lo declara ahí con sus enemigos. Y aquí mismo lo estamos viendo, que para el pueblo judío el Señor les sigue sacando de toda tribulación. Podríamos ir a Isaías 12:2, y es igualmente, es un canto en donde el pueblo judío, el pueblo de Israel, le está alabando al Señor porque les ha librado, porque les ha dado esa salvación. Dice Isaías capítulo 12, versículo 2, dice: he aquí, Dios es mi salvación, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Dice que es otra vez un cántico de acción de gracias. Y para David y para todo el pueblo no era ajeno en ese momento hacer este tipo de cantos y alabarle a Dios por todo aquello que le había librado al pueblo, ¿verdad? A lo mejor para nosotros hoy en día sí dejamos un poquito de lado y le damos a lo mejor un poquito de menos valor a cantarle y alabarle a Dios, pero si pensáramos de esta manera, de todo lo que el Señor nos ha librado, de todo lo que el Señor nos ha ayudado, protegido, inclusive a veces sin saberlo, deberíamos expresarle con nuestros labios al Señor y alabarle porque su misericordia ha sido para nosotros buena. Pero bueno, eso es un comentario al margen. Sigamos con el Salmo. Vamos a leer el 15 y el 16. Salmo 118, versículo 15 y 16. Otro grupo de 3. Dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. Es muy claro, ¿verdad? Este grupo de 3. Dice que la diestra de Jehová, sería este subgrupo. La diestra de Jehová, número 1, realiza proezas. Número 2, es sublime. Y número 3, hace valentías. Y si notamos ahí en el versículo, al inicio del 15, dice que en la tienda de los justos, es decir, en la casa de los justos, hay voz de júbilo y de salvación. ¿Por qué? Por la diestra de Jehová. ¿Y qué significa la diestra de Jehová? El poder de Dios manifestado o actuado, en este caso en la vida del judío que le estaba cantando, pero evidentemente eso también es en nuestras vidas, es una aplicación para nuestras vidas, que el poder de Dios, la diestra de Jehová, actúa para con nosotros. Por eso están estas voces de júbilo y de salvación, y en todos estos hogares, dice, en las tiendas de los justos, aclamamos a Dios con gozo espiritual, porque en su diestra hay proezas, porque en su diestra es sublime, y porque en su diestra hace valentías. Ese grupo de 3, haciéndonos pensar en el poder del Señor para con nuestras vidas. Siguiente grupo de 3, versículos 17 y 18. Dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Hermanos, este es un punto demasiado importante, porque ahí empieza a deslumbrar lo que es el contenido del Salmo. Vamos a ver la parte de los 3. En este caso estamos hablando, o en este grupo yo le puse testimonio en medio de las aflicciones. Fíjense, el primer punto dice: no moriré. No moriré, sino viviré. Sino viviré es el primer punto. El segundo punto dice: y contaré las obras de Jehová. Esa es otra manera de dar testimonio de nuestras vidas, contar las obras de Jehová. Y el tercer punto, que es definitivamente algo que nos tiene que llegar a nuestra vida esta mañana, dice: me castigó gravemente Jah, pero no me entregó a la muerte. ¿Saben? Para el pueblo judío esto era repetitivo. ¿Por qué? Porque siempre fallaban y siempre regresaban. Para el pueblo judío se desviaban, ¿se acuerdan? Construían el becerro, proclamaban por otros dioses, el Señor les mandaba que hicieran X cosa y no la hacían, y sin embargo el Señor no los destruía.
El Señor los mantenía. Sí los castigaba, pero el Señor no les permitía llegar a la muerte. ¿No les suena un poquito a nuestra propia vida, a nuestro propio pecado? Que el Señor nos castiga, por así decirlo. El Señor nos disciplina, como hoy aprendíamos en la escuela bíblica, por amor, pero no nos condena a la muerte, por amor. Y es lo que está diciendo el pueblo judío. Dice, me castigó gravemente, claro, hay consecuencias, mas no me entregó a la muerte. Hay testimonio en esto, porque si nosotros pensamos que nuestra vida va a ser de color de rosa en ese transitar cristiano, estamos equivocados. Pero cuando por el otro lado vemos aflicciones y el Señor nos da la fortaleza para salir adelante, le decimos, Señor, gracias porque me estás probando, me estás llevando al siguiente nivel. Me estás permitiendo que yo me vuelva dependiente al 100% de ti. Gracias porque no me has entregado a muerte, Señor, porque significa que me sigues amando, porque me sigues teniendo esperanza, me sigues teniendo paciencia a pesar de mis rebeliones. Si notamos eso para nuestra propia vida, podemos pensar que el Señor es bueno. Quiero nada más, a manera de resumen, del versículo 10 que ya leímos al versículo 18 que acabamos de leer, este grupo nos hace pensar en lo siguiente. Dice, es la voz de los que estuvieron oprimidos. Es la voz de los que experimentaron el horno de fuego, pero que salieron victoriosos. Ayer estudiábamos allá con los chicos precisamente Daniel capítulo 3. Bueno, entre otras cosas, estudiamos un poquito, recordando el horno de fuego. ¿Se acuerdan de esa historia? Que están ahí los tres y el cuarto hombre, ¿verdad? Un cuarto hombre que evidentemente era Dios sustentando a aquellos que le fueron obedientes. Ese horno de fuego, así es como está escrito, así es como el pueblo de Israel ha pasado y así es como nosotros también hemos pasado. Pero lo que nos invita es a ser obedientes para con nuestro Señor. Allá no sé si se acuerdan de esa historia, pero el rey Nabucodonosor dice que había estos tres hombres, ¿no? En donde les dice, oye, su majestad, estos hombres no quieren adorarte, no están dispuestos a inclinarse a la estatua que tú has creado. Y el rey se enoja, se enfurece y dice, calienten el horno 7 veces más y aviéntenlos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué pasa? Aquellos hombres que fueron los que los aventaron, dice que cuando abrieron el horno, ellos fueron consumidos, fueron ahí, pues, muertos. Pero los 3 valientes del Señor, ellos salieron victoriosos. Dicen, oye, ¿no aventamos a 3? Vemos 4. Bueno, era el poder de Dios sustentándolo. Y la palabra dice que cuando salieron, ni siquiera olían a chamuscado, ni siquiera olían a como que hubiera algo pasado. Eso, en estos versículos, como les digo, del versículo 10 al versículo 18, es como el Señor les permite a los judíos estar viviendo en condiciones complicadas, en medio de sus enemigos, en medio de aflicción, en medio de situaciones en donde lo que les está invitando al Señor es, pero confía en mí, pero mantente firme, pero regresa a lo que yo te he llamado, al pueblo judío. Dice, y si esto sucede, versículo 18, llevarás castigo por lo que habrás hecho, pero no te entregaré a muerte. Es parte de esa voz de un pueblo que está diciendo, el Señor me sacó su misericordia y en su fidelidad del horno del fuego. David está cantando esta parte en donde piensa y está dando gracias al Señor por la salvación que ha recibido. Y está diciendo, bueno, ¿qué está pasando dentro de toda esta parte? Porque el Señor nos ha aparentemente librado. Fíjense el versículo que sigue, el versículo 19 y 20. El pueblo judío le canta a Dios y le dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Y ahí está el siguiente grupo de 3.
que se refiere a las puertas de justicia. Por lo que investigué ahí, las puertas de justicia significa las puertas del templo. Pero fíjense cómo el pueblo judío, en este grupo de 3, lo primero que le dice al Señor es: abridlas. Abrid estas puertas de justicia. Segundo punto, entrar. El pueblo judío le está diciendo: ábranlas y permíteme entrar. Y el tercer punto dice que entrarán todos los justos. Es decir, esta puerta no es para todos. Es una puerta en la cual el Señor nos está hablando de la sumisión para aquellos que viven bajo las normas de Dios. Porque habla de los justos y el Señor exige precisamente para entrar a su presencia que entremos en esa condición de justos. Por eso les digo, no es para todos. Ahora sí, ¿cómo se abren esas puertas? Versículo del 21 al 23. Esta es la parte medular, hermanos. Pienso, esta y la que sigue son las partes medulares de este salmo mesiánico, de este canto. Recordemos, ¿no?, que el salmo era himno, que era canto. Como judíos, ¿cómo pueden recibir esta bendición? ¿Qué bendición? La de abrir las puertas y entrar por ellas. Y posarse en la presencia de Dios. ¿Cómo podrían recibir esta bendición? Bueno, vamos a leer versículo 21. Dice: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. David, sin saberlo, no, sí lo sabía, pero sin conocerlo, estaba profetizando al Mesías. David está profetizando que por medio de alguien íbamos a tener esta salvación. El pueblo judío iba a tener esta salvación. ¿Quién? La piedra angular que desecharon los edificadores. Jesucristo, hermanos, en ese momento era, para los judíos, era una piedra de tropiezo. Ya nos lo explicaba el hermano Héctor en la mañana, cuando estuvo compartiendo tanto ahí en Mateo como en Hechos. Cristo, política y religiosamente, no encajaba. Para el pueblo judío no lo valoraron lo que él era. Por eso era la piedra de tropiezo. Pero gracias a Dios que para el Señor esto tenía un propósito. Esto tenía un ser. También ya nos lo explicaron los hermanos en la mañana. Nos decían, la piedra base fue la piedra del cimiento, era con la que tropezaron los judíos. Pero la piedra angular es la piedra clave que finaliza el propósito del Señor. Por eso es que este es un salmo mesiánico, porque está profetizando a aquel Jesús que iba a venir y que iba a ser rechazado por su propio pueblo, pero que el Señor tenía un propósito para él. Y ahí sí es en donde entramos nosotros. El propósito es la iglesia. Esa piedra angular que los profetas estaban declarando desde mucho tiempo antes, que David está cantando aquí, que el Salmo nos hace pensar que fue desechada. Bueno, ha venido hoy, lo entendemos, a ser cabeza del ángulo. Y dice el Salmo, dice, de parte de Jehová es esto. Claro, es parte de su plan y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hace ratito yo les decía, tratemos de adentrarnos a estos versículos, a estas líneas, sin que pensemos en lo que ya sabemos como cristianos. Que si esto nos lo hubieran revelado o se lo revelaran a un judío, se maravillaría y diría, wow, es cierto, ese Jesucristo era la demostración suprema del reino de Dios. Ese Jesucristo que nosotros, como judíos, desechamos y mandamos a matar, aun cuando las autoridades en su momento dijeron, no encontré nada en él, libérenlo. El pueblo aclamaba y decía, crucificadle. A ese Jesucristo, bueno, el Señor tenía un propósito, era ponerlo por encima de todas las cosas. Hermanos, yo quedé maravillado cuando me cayó, digamos, este clic. Porque sí lo sabemos, pero es un todo. La palabra del Señor es un todo y está pensando desde el pueblo
allá judíos, israelitas, hasta nosotros en este momento y hasta lo que ha de venir. Porque esto no se acaba aquí. Hoy lo que el Señor está haciendo para con nosotros como iglesia es preparándonos ¿para qué? Para reinar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Pero por otro lado, el Señor está preparando a los judíos como su pueblo. ¿Para qué? Para que le alaben, para que se postren. Finalmente el pueblo judío sigue siendo el pueblo elegido. Los eligió a Israel para sus propósitos. Y ahorita a lo mejor el Señor los tiene de alguna manera en pausa por sus propios propósitos, porque ahorita el Señor está tratando con la iglesia. Pero va a llegar el punto en el que le volverán a ver y le reconocerán, y entonces Jerusalén volverá a tomar una posición importante. Acompáñenme, si son tan amables. Vamos ahí a Mateo. Dice, a ver si no me equivoqué, que ya traigo aquí las hojas hechas bolas. Vamos a Mateo. No, bueno, es que Mateo 21 habla lo que el hermano ya nos leyó. Mateo 23. Mateo 23, versículo 37, 39. Con esto vamos a subrayar lo que acabo de mencionar, cuando estaba pensando en que lo que viene para los judíos. Dice el versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesucristo está diciendo estas palabras, hermanos, pero no nos las está diciendo a nosotros. Se la está diciendo a los israelitas, se lo está diciendo a los judíos. Está diciendo a estos judíos que Cristo fue rechazado, que Cristo vino e intentó juntarlos, pero que ellos, por su terquedad, lo desecharon. No tuvieron entendimiento a quién estaban desechando. Y dice Jesús, pero les digo de una vez que ya no me verán, sino hasta que, es decir, hay un propósito que se va a cumplir, hasta que ese día venga. ¿Qué día? Cuando el Señor nuevamente tome posesión como rey. Dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí es cuando el pueblo judío va a entender lo que hicieron. Ahí van a entender que el que había venido muchos años antes y a cual ellos exiliaron, aquel que ellos habían desechado, ese era el Mesías al cual estaban esperando. Regreso ella al Salmo 118. David está cantando esto. David está diciendo, un día vendrá este hombre, un día vendrá y entonces esto será bueno y nos maravillaremos. Pero por lo pronto, en este periodo, tanto desde que lo escribió hasta nuestras fechas, el pueblo judío sigue sin entender este punto. Pero un día lo entenderá, dice la palabra de Dios. Bueno, vamos al siguiente grupo que también está interesante. Bueno, el versículo 24 solito dice, ahí en el Salmo 118, dice que este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Solo en ese versículo 24 podemos rescatar también este otro grupo de tres. El primer punto dice, el día que hizo Jehová. El punto, lo hizo. Jehová actuó. El día que hizo Jehová, Jehová actuó. Ese día, para el judío dice que nos gozaremos. Y tercero, y nos alegraremos en él. Ahora la pregunta sería, ¿a qué día se refiere? ¿No? El día en el que el Señor actuó
se refiere al día de la crucifixión y evidentemente de la resurrección, porque precisamente muere nuestro Señor Jesucristo, muere despreciado, pero al momento de la resurrección lo que el Señor hace es brindarnos de su salvación. A todos, a nosotros, decía el hermano hace rato, y también a los impíos, porque todo mundo le va a alabar, sí, nada más que unos con Él y unos sin Él. Pero para el judío, ese día se va a cumplir, nosotros ya sabemos que ya pasó, pero un día para ellos va a ser así el 20 de clic. Sí es cierto, Jesucristo vino y lo matamos, pero el Señor lo resucitó y ahora está sentado a su diestra y vendrá ahora sí junto con la iglesia para reinar. Por eso les decía que finalmente el pueblo israelita también va a tener un papel protagónico. No ahora, pero el Señor está siendo parte de su propósito. Pero el día que el Señor hizo es el día que el Señor actuó. Se refiere al día de la resurrección, el día tan esperado de la salvación. Bueno, versículos 25 al 27. El siguiente grupo de 3 se refiere a la salvación. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Primer punto de este grupo de 3, dice, versículo 25, danos la salvación, sálvanos ahora, concédenos la victoria. Segundo punto, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Vaya frase, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Damos gracias a Dios. Este versículo ha sido usado muchas veces en el Nuevo Testamento, pero como les digo, para el judío probablemente en ese punto todavía no les quedaba claro. Ellos siguen esperando al bendito que viene en el nombre de Jehová. Pero cuando ellos vean esto y entiendan esto, Israel será reconciliado con Dios. Y aquí el rey David está teniendo una anticipación profética de lo que iba a pasar. Bendito Cristo que va a venir en el nombre de Dios para bendecirnos. Y vamos al versículo 27, dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Cuando habla de la luz, precisamente habla de la guía de Dios. Cuando habla de las víctimas, habla de la ofrenda que se daba en una fiesta religiosa. Y cuando habla de los cuernos del altar, allá en Éxodo 27:2, no lo leamos, pero dice que sostenían, esos cuernos sostenían los sacrificios en el altar que representaban el poder de Dios para perdonar el pecado. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo para con nosotros? Perdón de los pecados. Gracias a Dios por esa parte. La última parte, hermanos, ahí del versículo 28 al versículo 29, dice, en este otro grupo de 3, dice, mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío te exaltaré. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El primer punto de esta sección, Dios exaltado, es tú eres mi Dios, tal como lo dice el versículo 28. Le están diciendo al Señor, Señor, tú eres mi Dios. 2, te alabaré. Y 3, te exaltaré. Y alabad a Jehová termina como empieza. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Muy bien. Con esto hemos leído desde el ángulo judío, les digo. Pero ¿qué pasa para nosotros como iglesia? Como les decía, mientras el Señor está tratando con Israel, y está tratando, si me lo permiten decir ahorita, en el olvido, porque aunque es el pueblo escogido, ahorita el Señor está actuando en la iglesia, está actuando en la formación del cuerpo de Cristo, está actuando para nosotros, está actuando en nosotros, para el propósito que Él tiene. Eso significa que Israel sí tiene un futuro, ¿sí? Cuando sea restaurada formalmente su relación con el Señor.
y entonces va a tomar nuevamente un papel protagónico. Pero mientras tanto, pues nosotros podemos alabarle y decirle: Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Es parte de lo que el Salmo canta. Pero si lo traemos a una aplicación personal, el Señor a nosotros nos ha dado esa virtud de conocerle, de clamarle, y no solo eso, sino que nos ha hecho, dice la palabra, coherederos de ese reino. En ese entonces, a este pueblo le cantaba, y para ellos todos los demás no significaba nada. Pero Cristo vino a romper eso y dice: no, todos aquellos que creen en mí son uno solo, son una iglesia. Esa es nuestra aplicación personal. Ese Jesucristo que fue olvidado, fue desechado, que para ellos fue piedra de tropiezo, y para nosotros también el Señor en ese sentido es piedra de tropiezo porque nos lleva al arrepentimiento. Para nosotros, hermanos, el Señor nos ha librado de muerte. El Señor nos ha librado de lo que merecíamos. Al pueblo judío el canto lo dice. El canto dice que trató, los castigó, pero los libró de la muerte. Lo mismo sucede para con nosotros. Y nos debemos gozar en eso porque pues, nos ha reconocido y le hemos recibido y nos hemos gozado. Y hoy la aplicación para nosotros como iglesia es conocerle cada vez más, alabarle, agradecerle y reconocerle que este Cristo profetizado 3000 años antes, ese Cristo profetizado, nosotros ya sabemos que sí vino y sí creemos en él. Y la exclamación al final del texto bien es aplicable para nosotros en nuestra vida personal. Alabad a Jehová, claro que sí, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y hermanos, y nos la demuestra día tras día. Con esto, pues, cerramos este salmo mesiánico y podemos orar en gratitud al Señor. ¿Qué les parece? Gracias, bendito Dios, nuevamente porque nos permites a lo largo de un repaso, Señor, en el Antiguo Testamento ver, Señor, tu propósito completo, Padre, para todos nosotros, incluido Israel, incluida tu iglesia, y en ese propósito de manera muy particular, Señor, para nuestra propia vida. En ese momento, cuando David componía esto, Señor, no sabía, no te conocía, y sin embargo, Señor, tú no has dejado de cumplir tu palabra proféticamente. Una tras otra se ha cumplido, Señor, y se seguirá cumpliendo. Yo te agradezco por eso, Señor. Gracias como iglesia, Señor, porque nos gozamos, te anhelamos y nos debemos a ti, Señor. Y yo también te agradezco, Señor, porque pues en tus planes un día así nos tuviste, Señor, y decidiste tomarnos como coherederos, Señor, de tu gracia, coherederos, Señor, de tus planes. Y ahí entramos también nosotros, Señor. Se trata de ti. No se trata del hombre, no se trata de razas, no se trata de pueblos, Señor. Se trata de tu relación únicamente con cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo. Permite que podamos meditar en él. Y pues, gracias también por las verdades, Señor, mostradas acá. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.